Hola ideadores, ¿queréis ver cómo hacer una cesta tan chula como esta? La he hecho con los materiales que me mandaron de BBCraft, ¿os acordáis? Y es muy sencilla. Venga, vamos con el paso a paso. Pues hoy comenzamos con esta pieza que os recordáis que os la enseñé en el haul de BBCraft, que es un fondo de cesta o fondo para hacer bolsos y vienen preparados en principio para sobre esto hacer ganchillo con trapillo. Pero yo voy a utilizar estas maderitas que las he comprado en un bazar, aunque creo que en BBCraft también las tienen, y he medido que fueran de la misma medida que los agujeros. Entonces lo que he hecho ha sido cortarlas. Las he cortado en trocitos de 9 centímetros y ahora los voy a pegar aquí en todos los agujeritos. Lo voy a pegar con cola blanca o cola de carpintero. Simplemente lo que tengo que hacer es colocar un poquito de cola aquí alrededor en la parte de abajo y meterlos en los agujeros. Lo voy a hacer sobre esta superficie que es de silicona y así luego no tengo problemas para quitarlo después, porque realmente no me hace falta ni sujetarlos con la típica cinta de carrocero. Intentaré que queden así hacia arriba, pero encajan bastante bien. ¿Tú que estás viendo esto? ¿Todavía no te has suscrito a mi canal? Pues hazlo ya, que es gratis. Solo tienes que darle al botón rojo de suscribirse. Y dale también a la campanita, activando todas las notificaciones, porque así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y no te perderás nada. Muchas gracias. Y ahora lo dejamos así, que seque bien. Y luego vendremos. Ya tenemos nuestra base de la cesta seca. Fijaos que en las bases toda la cola que había quedado blanca apenas se aprecia. Por eso no sé quitarlo el sobrante, porque aparte de que se queda transparente, ayuda más a que se mantenga esto. Y ahora vamos a utilizar una cuerda de arpillera, pero en realidad podéis utilizar también, si queréis, una lana de algodón o de lana, aunque sea más cara. El caso es que vamos a hacer como un entramado de cesta. Entonces voy a utilizar silicona caliente para pegar al principio nuestra cuerda. Voy a comenzar pegándola por la parte interior de una de estas maderitas. Y ahora simplemente con paciencia vamos pasando por dentro, por fuera, por dentro, por fuera. Así alrededor de toda la circunferencia y bajando la cuerdecita hasta abajo del todo. ¿Veis a lo que me refiero? Aquí bajadla hasta abajo. Vale, aquí cuando llegamos al final, como son pares, volvería a tocar por dentro y por fuera justo en el mismo sitio. Así que lo que voy a hacer va a ser hacer aquí dos por fuera para que luego quede una vuelta por dentro y otra vuelta por fuera. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Aquí en vez de hacer solo uno por fuera hago dos y así la que antes había pasado por fuera ahora la paso por dentro. Esto, como os digo, me pasa porque esta base tenía 38 agujeros. Si hubiera tenido agujeros impares, esto no me habría pasado. Pero bueno, vamos a tener que hacer esto todas las vueltas. Vale, volvemos a llegar al principio. Y como os decía, si ahora lo hiciera normal, volvería a donde estaba, de manera que volvería a estar por detrás aquí, pero aquí por encima. Así que voy a dar un palito antes
voy a pasar 2 palitos por delante y luego sigo por detrás. Lo importante es que cada vuelta quede en el mismo palito, una vez por dentro y otra vez por fuera. Entonces así en el principio vamos a ir haciendo 2 palitos, cada vez un palito antes, para que no esté exactamente en el mismo sitio. Y nada, ahora simplemente paciencia y cubrir toda la longitud de los palitos. ¿Te gusta esta manualidad? Pues dale al dedito arriba. Eso me ayuda un montón. Y leerte todavía más. Ponme algún comentario aquí debajo. Además, si me compartes en tus redes sociales, me podrán conocer los amigos que aún no me conozcan. Y eso me ayudará mucho a crecer. Muchas gracias. Cuando llegamos a la última vuelta, veis que aquí ya no va a caber más. Lo que vamos a hacer es ir asegurando con la pistola de silicona la cuerdecita en su sitio para que no se mueva. También os quería decir, mirad, esto de aquí, esta espiral de aquí, es la que queda por pasar por fuera la cuerda 2 seguidos. A mí me gusta como queda porque le da un toque muy original. Pero si no os gusta, lo único que tenéis que hacer es, cuando saltéis 2, en vez de hacerlo por fuera, hacerlo por dentro. Porque si os fijáis, la parte de dentro ha quedado perfectamente igual toda. Así que, si no os gusta que se os vea esto, ya sabéis. Cuando saltéis un palito para seguir uno por dentro y otro por fuera, hacerlo por dentro. Entonces, como os digo, colocamos un poquito de cola, o sea, de silicona caliente, y lo vamos a hacer en todos, porque así no se nos va a mover la cuerda. Porque si lo hacemos solo en alguno, como ya estamos en el borde, hay riesgo de que luego se nos salga. Te recuerdo que BBCraft tiene un programa de partners para youtubers. Si tienes un canal con al menos 100 suscriptores, puedes unirte. Escríbeles a su página web y ellos se pondrán en contacto contigo. Ellos te mandarán luego lo que tú escojas y tú solo tendrás que hacer sus vídeos. Ya estoy llegando al final de la última vuelta. Y lo que voy a hacer va a ser dejar el remate por dentro. A ver, voy a cortar aquí. Y voy a pegarlo aquí por dentro. Y ya no voy a necesitar más la cuerda. ¿Qué os parece? A mí ahora una cosa que me gusta hacer es quemar un poco todos estos pelillos que salen por fuera, pero tener mucho cuidado al hacerlo, que no vayáis a quemar más de la cuenta o quemaros vosotros. Esta cesta la podríais dejar ya así, pero a mí me gusta rematar un poco la parte esta de arriba. Y para eso voy a usar esta cinta. Esta cinta, como veis, tiene arpillera por el centro y tiene un par de puntillas a los lados. La compré en el Teddy y ya sabéis que estas cosas siempre van bien. Entonces, a ver, vamos a empezar en algún sitio y lo que voy a hacer va a ser empezar pegando el borde justo en donde está la línea. Lo voy a hacer también con silicona caliente. Y aquí cuando llegamos al extremo, cortamos. La verdad es que ahora que la he puesto así, la podría haber puesto también un poco más abajo, rematando y dejando esto por dentro. Pero bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? La voy a poner así para cubrir las maderitas.
Entonces voy a pegarla entera también, empezando por el principio a la parte de arriba de las maderitas. Y luego lo pegaré por dentro para acabar de rematar. ¿Veis cómo va a quedar al final? Yo creo que queda muy bonita. Aquí tengo esta goma eva, que es de un color marroncito, y la voy a utilizar para cubrir la parte de abajo de la cesta, para que no se enganche luego con los que no han quedado exactamente a nivel, y proteger también nuestras superficies. Entonces voy a buscar mi palito de brocheta y marco todo alrededor la circunferencia. Así, bien a ras. Y ahora la voy a recortar a ras del círculo. Va perfecta. Y ahora simplemente la pegamos. Para pegarla lo podríamos hacer con varias cosas. Con la cola caliente, con la silicona caliente, a mí me gusta porque es rápida, pero hay más probabilidades de que se nos quede en más relieve. Así que voy a utilizar silicona fría. Esto es silicona líquida. También podríais emplear pegamento block. Ya está, ahora simplemente dejaremos que nuestra silicona solidifique del todo y por mí ya está lista nuestra cesta, que la podéis emplear pues para un montón de cosas, para poner vuestras lanas, vuestras cintas, incluso rotuladores, un montón de cosas, lo que os ocurra. ¿Qué os parece? Pues ahora os la enseño mejor. Y mirad qué chula queda nuestra cesta. Por ejemplo, para poner nuestras lanas es una gran opción, pero podemos meter dentro todo lo que queramos. Recordad que BBCraft tiene un descuento para vosotros, que os lo voy a dejar aquí abajo, y con él podréis tener un descuento en vuestras compras. Venga, nos vemos pronto con más cositas. Hasta pronto, ideadores.